Mi querido Tauro, ¿cómo estás? Te veo distraído, andas disperso. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, mi querido Tauro, el día de hoy, porque siento que andas pensando en cosas que no corresponden a los sueños que tienes, a las metas, a las energías. ¿Acaso la luna llena que tuvimos la semana, en los días pasados, la luna llena de Lobo, se le llama la primera luna de enero, la primera luna del 2025, te pudo haber afectado? Te siento disperso. No importa, recuerda que no importa cuándo haya llegado este video a ti, estas energías que estoy canalizando y que estoy sintiendo están destinadas a llegar a ti cuando este video está en tu vida. Siento esa energía de distracción, de dispersión, de que no puedes concentrarte en lo que importa, que te está haciendo tanto ruido, mi querido Tauro. Vamos a descubrirlo en tu lectura general del día de hoy. Quédate hasta el final porque siempre tenemos un mensaje y después de tu lectura general vamos a sacar una carta que te va a dar el consejo para manejar las energías y poderlas poner a tu favor en los siguientes 2 o 3 días, mi querido Tauro. Quédate. ¿Estás listo? Respira, por favor. Vamos a sacar 12 cartas que nos van a hablar sobre el cómo te encuentras y cómo se ven también las energías en el futuro inmediato, sobre todos los temas que te interesa saber. Mientras saco estas cartas, recuerda por favor darnos like, suscribirte al canal, comentarnos de dónde nos ves, en dónde vives, en dónde te encuentras, si esto te resuena o no te resuena, y también déjanos saber, mi querido Tauro, si algo de lo que estamos canalizándote te resuena. Recuerda, toma lo que te guste, lo que te sirva, lo que no, déjalo ir, porque esta es una tirada general, pero quédate hasta el final porque tenemos un consejo para ti en todo momento. Así que vamos a empezar. Tu presente, te veo celebrando, te veo feliz, te veo contento. Quizá te estás distrayendo con estas celebraciones con tus amigos, estás echando mucho relajo, estás pasándotela muy bien y estás desenfocándote de lo que tienes que trabajar por pasarla padre, mi querido Tauro. No te fueron suficientes las fiestas de fin de año, tú quieres seguir fiesteando, quieres seguir festejando. Aguas ahí, vamos a ver, esto no necesariamente es negativo, pero te podría estar distrayendo. Ten cuidado, modérate, mi querido Tauro. Vamos a ver, en el dinero, bueno, Tauro, te veo abundante, te veo feliz, te veo brillando. Hay muchísimo dinero en el futuro inmediato. Solamente recuerda no gastarlo de manera negativa. Si sigues en esta energía de felicidad, de celebración, podrías estarte gastando ese dinero en la fiesta, en la farra, en los amigos, en socializar. Ten cuidado cómo manejas la abundancia que llega a tu vida. Hazlo de la mejor manera. El tarot te indica que es importante que cuides lo que llega y que lo agradezcas. Ahora, en los proyectos, tus proyectos se ven muy bien, mi querido Tauro. Recibes ayuda, alguien de tu familia o tus papás o una persona que tú consideras un mentor, pero ojo, es una persona que conoces desde hace mucho tiempo, viene a ayudarte con este 6 de copas. Vemos a esta persona que te ve como, ay, pobrecito, necesita ayuda. No es como una energía de pobreteo necesariamente, pero sí te ve como chiquito, te ve como menor, como que el que no puede. Tú sabes si vas a recibir este apoyo, esta ayuda. Ten cuidado, porque ahí también el ego te puede jugar mal, porque pues tú dices, ay no, yo no puedo, yo sí puedo solo, yo quiero hacerlo solo, yo te voy a demostrar que sí puedo. Pero pues la ayuda va a estar, tú sabes si la tomas o no. Recuerda que el tarot es energía, no es sentencia, no es destino. La ayuda va a llegar, tú decides si la tomas o no. La familia, bueno, tu familia está muy bien, tu familia te ama, tu familia confía en ti, tu familia te quiere ver florecer. Si estás en pareja, ten cuidado porque, si en pareja de ya tiempo, como que ya vives con tu pareja, podrían estarse embarazando muy pronto, ¿eh? No sé si esta energía es algo que quieres en tu vida o no. Tú igual aquí decides. Hay una energía de fertilidad para generar una pareja, una familia. Es decir, si tú ya vives con alguien o si estás comprometido, ten cuidado porque podría venir un tercero en camino. Y un tercero me refiero a un
bebecillo, a una nueva alma que podría llegar a este mundo a través de ustedes dos. Si lo quieres, pues adelante, sigue haciendo la tarea. Si no es tu plan, si no está en tus planes, nada más ten extra cuidado con tu método anticonceptivo, mi queridísimo Tauro. Hay preocupaciones, te preocupa ser traicionado, te preocupa que la gente te vea tirado, te preocupa que la gente abuse de ti y pase por encima de ti, y el tarot te indica que eso solamente está en tu mente, tú te estás victimizando. No te preocupes por eso, no va a haber ninguna traición. La única persona capaz con la fuerza para traicionarte y derrotarte y hacer que tus proyectos no avancen eres tú mismo. Así que sal de ese victimismo, mi querido Tauro, y sigue avanzando hacia tus metas. Ahora, en temas de salud te veo muy bien. No importa cuál sea tu estado de salud, si estás en un tratamiento, si simplemente estás pues gozando de una muy buena salud y solamente quieres corregir algunas cosas como un poco tu peso, manejar algún tema pequeño como acné, o si bien estás en un tratamiento importante e intensivo, veo que estás por el camino correcto, estás en el tratamiento en el que debes estar, sigue así. Tienes la información suficiente, te has puesto en manos de especialistas, estás pero muy bien aspectado y vas a lograr conseguir una mejora importante en tu salud si eso es lo que estás buscando, mi queridísimo Solecito en Tauro. Solecito, vamos a seguir con tu carta del amor. El amor no está de lo mejor en este momento, te veo sintiéndote un poco insatisfecho, tanto si estás soltero, si tienes pareja, como que no estás a gusto, como que no estás llenando ese vacío completamente, sientes que algo te falta y por eso a lo mejor te estás distrayendo con temas de amigos, con amistades. Y te voy a decir una cosa, mi querido Sol en Tauro, puede ser que sea momento de que dejes atrás, dejes las fiestas, dejes pues de fugarte, ¿no? Con estas distracciones de amigos y que empieces a trabajar en ti, en sanarte tú y en construir la persona que te gustaría ser para ofrecer tu amor a alguien más. Mi querido Tauro, sigamos adelante con tu lectura sobre los cambios. Vienen cambios importantes para ti. Recuerda que la vida está hecha de cambios y la manera en que tienes que enfrentar estos cambios es de manera bien comunicada, consciente, amorosa, cuidando de ti y de las personas que amas, pero sobre todo manteniendo abiertos los canales de comunicación clara, concisa y moderada, digámoslo así, para con las personas que te rodean. Comunícate bien y los cambios los podrás navegar de la mejor manera, mi querido Tauro. Sacamos 4 cartas de más, perdóname, conté mal. Pero ahora tenemos tu carta de los viajes. Te veo muy estático, te veo muy estructurado. No va a haber viajes en los próximos 2 o 3 meses, mi querido Tauro. Ahorita tienes que enfocarte a generarte la riqueza suficiente para poder viajar. Entonces, este no es un buen momento para planear viajes. Quédate tranquilo, ponte en donde estás, estructúrate, trabaja en ti y luego vendrá el momento de viajar. En este momento no se ven muy bien aspectados los viajes para ti, mi querido Tauro, pero el trabajo se ve muy bien. En el trabajo o el negocio te veo tranquilo, te veo contento y es importante que sepas esto. Lo que tú des, el esfuerzo que tú pongas en tu trabajo es el que va a regresar a ti. Así que si quieres tener buenos resultados, trabaja y ofrece buen esfuerzo para que el resultado llegue. El resultado va a llegar en la medida de tu esfuerzo, mi querido Tauro. Ahora vamos a seguir con la carta de la amistad. La amistad, tú estás dándole de más a tus amigos. Mira, tenemos este hermoso 6 de oros. Te veo siendo muy generoso con tus amigos, sobre todo con el recurso del tiempo. Ten cuidado, ya deja de distraerte. Tus amigos siempre van a estar. Si son tus amigos, les des o no les des, les dediques o no les dediques, van a estar ahí para ti. Así que no te distraigas más porque te veo muy social y esa es tu principal distracción en este momento, mi querido Tauro. Así que, por favor, trata de no ser demasiado generoso. Es momento de acotarte a tus responsabilidades,
sobre todo, enfocarte en ti, en trabajar en ti, en darte amor propio, en darte amor. No solamente darte lo que quieres, no solamente ser como ese papá que te dice, ¿quieres el dulce? Tómalo, ten. No, eso no es amor, eso es descuido, eso es, sí, como que no te puedo dar más, te doy lo que quieres en este momento, que es tu primer instinto de pedir golosinas, de pedir consumir el tiempo de manera fácil o de manera disfrutable, pero a veces el trabajo personal es encontrar la manera de darnos amor atendiendo lo que no hemos trabajado. ¿Qué es lo que no te hace falta trabajar? Veo que estás distrayéndote muchísimo de tu trabajo personal, de creer en ti, de confiar, de enamorarte nuevamente de ti, de darte amor, mi querido y adorado Tauro. Ahora, ¿cuál es el consejo final del tarot? Enfrenta tus emociones. Te veo muy estresado, te veo adolorido, pero te veo evadiendo todas estas cosas negativas que sientes. Veo que tienes miedo, mi querido Tauro. Puede parecer que las cosas están muy bien aspectadas, pero hay cosas que te dan miedo en esta vida y no las estás enfrentando. El dinero viene bien, la familia está bien, pero tienes un miedo importante que te está estresando y lo estás evadiendo con fiestas, con celebraciones, con distracciones, con solamente pasártela bien, como con esta parte de ser demasiado generoso contigo, pero a nivel superficial. Darte los caprichos que quieres y comprarte lo que quieres, comerte lo que quieres. De pronto atender solamente a tus primeros instintos no es amarte. Tienes que ir más profundo, tienes que sanar. ¿Qué hay que sanar? Bueno, pues tú lo sabes. Tú y eso más que nadie, tú sabes qué es lo que tienes que sanar. Tienes que perdonarte y tienes que perdonar, mi querido Tauro. Sin más, voy a dejar hasta aquí tu lectura. Todo se ve muy bien. Todo se ve muy bien aspectado en tu futuro inmediato. Vienen buenos proyectos, viene dinero, pero tú tienes que sanar también para que toda esta energía pueda llegar. Deja de distraerte, y la distracción es social. Deja de celebrar, deja de distraerte con amigos, con fiestas, deja los excesos y empieza a atenderte a ti y a sanarte tú, mi querido Tauro. Vamos a dejar hasta aquí tu lectura. Te quiero mucho, te agradezco estos minutos. Gracias. Activa la caja de notificaciones para que estas lecturas lleguen a ti próximamente y podamos vernos en un siguiente video. Te pido también que te suscribas y que nos des like si este video te gustó. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. Namaste.